Muy buenas tardes para todas y para todos. Bienvenidos a esta nueva jornada de especialización. Vamos a tener esta ronda de masterclass para todas, para todos. Podamos tener este aprendizaje. Ahora vamos a tener un tema muy importante y va a estar a cargo de un maestro, el cual tiene el siguiente perfil. Ahora vamos a tener el tema evaluación psicológica forense en víctimas de violencia en El Salvador. Va a estar a cargo del maestro Edwin Orlando Flores Lazo. Él es psicólogo forense y jurídico, docente universitario e investigador. Es licenciado en psicología por la Universidad del Salvador, máster en psicología forense por la Universidad Internacional de La Roja, España, máster en psicología clínica infanto-juvenil por ISEP, España, máster en nuevas tecnologías aplicadas a la educación por la Universidad Don Bosco y especialista en métodos y técnicas de investigación social por la Flaxo, Brasil, Claxo. Actualmente cursa un doctorado en psicología en la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con una amplia experiencia en evaluación psicológica forense, intervención clínica, docencia universitaria e investigación. Ha participado como perito en procesos judiciales y como conferencista en temas de psicología jurídica, violencia, metodología de la investigación y salud mental. Estamos ya preparados para poder dar inicio a la jornada de esta tarde. Invitarles a cada uno y cada uno de ustedes mantener el control de sus micrófonos para evitar interferencias y el colega pues va a ir dando la pauta para las preguntas. Si no, pues vamos a dejar una ronda, estimado maestro, al final para que podamos hacerlo de una manera más ordenada. Los micrófonos son todos suyos. Gracias por haber aceptado estar acá, por este espacio. Ya tenemos dentro de sala 194 personas. Así es de que los micrófonos y este público es todo suyo. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenas noches para todos y todas. Mi nombre es Edwin Flores, como bien mencionaba aquí en la introducción. Soy psicólogo forense y actualmente me desempeño en un juzgado de familia. Me acredité como psicólogo forense por la Universidad de La Rioja, como bien decía la introducción, y también trabajé como forense, como perito forense, durante 3 años en el área de medicina legal, antes de llegar a estos espacios donde me encuentro actualmente en el área de familia. A mí me encanta muchísimo esta área, hago bastante investigación también, soy asesor de tesis y trabajo, bueno, voy aprendiendo porque con esto yo siento algo que es bien bonito, es que nunca dejamos de aprender. Y hago docencia y por supuesto también ejerzo un poco de clínica individual en mis espacios libres. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes lo poco que pueda aportar sobre esta temática. Me da gusto ver un par de caras con nombres conocidos por ahí que ya identifiqué, así que es un gusto volvernos a encontrar. Y bueno, yo voy a ir hablando acerca de una serie de situaciones. Si ustedes tienen preguntas en el transcurso pueden ir levantando la manito de la plataforma y yo con gusto les voy dando el espacio o pueden escribirlas y si puedo darle seguimiento también lo voy a hacer. Y bueno, empezamos la agenda un poquito cargada, pero es un poquito para que conozcamos el antecedente como tal. Quizás lo primero que tenemos que decir, decía Ignacio Martín Baró, perdón que me quedo un poco cortado por ahí. Cuando hablaba de la década de los 80, decía Martín Baró, nuestro gran Martín Baró, que El Salvador se había convertido en una situación difícil de vivir, decía. ¿Y por qué? Porque las circunstancias en las que estábamos viviendo, en las que se vivía en ese momento, básicamente ponían como en riesgo todo el sistema que conocíamos de bienestar en ese momento.
Pero cuando han pasado, ¿cuánto? 35, 36 años después, vamos a ver, 40 años, no, me parece que fue ayer, 40 años después, 45 años después, 46 años después, y esto a mí me dan un poquito de pena, porque decía uno de mis formadores, uno de mis tutores, cuando yo entré a medicina legal, él decía algo, mira, me decía, yo, se dice que vivimos en paz, porque aparentemente no hay homicidio, pero me dice, mientras nosotros sigamos viendo ese desfile de niños que ingresan acá para pericias por abuso sexual infantil, mientras nosotros seguimos viendo este desfile de gente que atendemos con el día a día, el desborde que trae las instituciones como medicina legal, entonces no podemos hablar de paz todavía, mencionaba este colega en su debido momento. Entonces, los retos que implica todavía hoy el tema de la salud mental, el tema de violencia, una violencia que de alguna manera va más allá del tema de las muertes diarias, todavía pues nos hace tener que sentarnos y reflexionar en situaciones como estas que vamos a hablar ahora. Cuando hablamos de un proceso judicial, siempre pensamos, partiendo de lo que son las víctimas, siempre pensamos, ¿no? Como la pregunta que traspasa básicamente una evaluación es el hecho de el impacto psicológico que este evento ha tenido en la persona que nosotros estamos evaluando. Entonces, pero no basta con reconocer, en este caso, que una persona ha sufrido una violencia o no, porque básicamente va más allá, sino que la pericia busca de nosotros demostrar desde un enfoque, desde la pericia psicológica, qué impacto ha tenido en esa persona como tal. Y esto es como el gran dilema que se crea para quienes ejercemos o evaluamos víctimas de violencia en el día a día. Esta es la gran pregunta que debemos de responder. La violencia puede venir desde diferentes escenarios y ustedes creo que los conocen, los identifican desde un tema de violencia interpersonal, ya sea violencia intrafamiliar, que generalmente son atendidos por, por ciertas instancias judiciales, como los juzgados de paz, puede ser a través de los juzgados de familia, o dependiendo de la instancia donde lleguen, Procuraduría, Ciudad Mujer, ISTEMO ahora. Entonces, puede ser a través de diferentes instancias que lleguen este tipo de casos. Puede ser el tema de los niños, niñas, adolescentes, que sea a través del CONAPINA, de los juzgados de niñez y adolescencia, aquellos que tienen que ver con delitos de violencia sexual, ya sean agresiones, acoso, explotación, trata. El tema que tiene que ver con violencia comunitaria, la amenaza, las extorsiones, homicidios, desplazamiento, violencia de pandillas, que en este momento no hay, pero ha sido como había sido con el pan de cada día hasta hace muy pocos años. Ahora se puso como muy de moda este tema también de la violencia digital, que también es parte de los procesos que surgen en las víctimas. Y es bien, voy a comentar dos casos en particular que a mí me llaman poderosamente la atención. Y es que tiene que ver con el tema de la víctima, reconocerse como víctima en estos procesos. Un caso yo recuerdo que vi cuando era perito, era que una persona casada empieza a tener, a tener un vínculo con un joven que uniformado, y en este proceso el muchacho empieza como a pedirle dinero, ¿no? Y empieza a pedirle dinero, y en este proceso de pedirle dinero, llega un momento que ella dice, yo ya no le puedo dar plata. Recuerdo que en ese momento, que cuando ella dice, ya no menciona que ya no le puede dar plata, lo que ocurre, obviamente, es que él amenaza y le dice,
mira, si no me das plata, voy a publicar unas fotos y videos que tengo de ti. Y bueno, al final de cuentas, el día le dice que ya no puedo darte más. Y el muchacho este uniformado termina publicando todos estos videos. Y ya se imaginan para una señora de una zona rural ser expuesta a todo este tipo de situaciones. Y ella dice lo peor, ¿no? Y me recuerdo que me decía, mire, yo realmente quería suicidarme, pero miraba a mis hijos. Tengo una hija que tiene tantos años, que todavía está pequeña y no sé cómo va a lidiar sin mí. Por eso no lo hice. En este proceso de que la señora se siente mal, se siente que no es merecedora de ninguna compasión, de ninguna piedad, donde todos los seres humanos socialmente somos crueles para juzgar al resto de las demás personas. Y entonces la señora estaba pasando momentos muy difíciles. Hasta que, escuche bien, y aquí viene lo interesante de esto, hasta que una persona de la comunidad que conocía de leyes le dice, mire, doña fulana, le dice, pero usted, porque estamos hablando de una persona andaba de 40 años para arriba, como de 42, 43 años, y le dice, mire, doña fulana, le dice, pero en este proceso usted no hizo nada malo, le dice, usted es una víctima de esta persona. Y fue como que le encendieron una chispa, fue como, usted lo puede denunciar perfectamente, porque al margen de todo lo que ha pasado, él no tenía derecho a hacer esto que hizo con usted. Y la persona pues emprende con todo este tema de la ley de delitos informáticos que está en El Salvador, que de alguna manera pues eso. De ahí, por ejemplo, yo cuando pienso en el tema de las estafas, conozco 2, 3 personas que me han contado y con mucha pena, son personas que se sienten muy miserables, que se sienten muy mal a partir de que una tercera persona los estafa. Y encima de esta persona que te estafa, agrega cierto condimento a esta estafa que te ha hecho y te dice, mira, vos no podés decir nada porque básicamente sos cómplices. Si vos haces esto, vas a ser parte de este proceso. Y bueno, y de alguna manera todo esto va en detrimento del bienestar de la persona. Hasta que de alguna manera le tenés que decir, no, mire, si en este proceso usted es víctima, tiene que reportarlo, tiene que hacer un proceso judicial, tiene que presentarse a la fiscalía y le tiene que indicar cuál es el proceso que tiene que seguir. Entonces, porque mucha gente desconoce que existe una plataforma legal, que existe una ley que me protege de este tipo de situaciones. Está el tema de la violencia institucional también, porque de alguna manera hay instituciones que están supuestas a apoyarnos, pero estas instituciones no siempre dan las protecciones que deberían de darnos como seres humanos. Y bueno, el tema laboral también, que hay violencia con el tema de que tengan que ver con acoso, hostigamiento, discriminación y tantas otras cosas, ¿no? Entonces, a partir de todo esto, básicamente la pregunta pericial sigue siendo la misma. ¿Qué impacto psicológico produce el hecho denunciado y si existe evidencia científica que permite establecer una relación entre ese hecho y las manifestaciones observadas en la persona evaluada? Porque de alguna manera aquí se ponen en juego algunos elementos. Yo recuerdo que cuando llegan a medicina legal, por ejemplo, las personas por violación en menor incapaz, eh, estos temas de violación en menor incapaz, antes de pasar con el profesional de salud mental o con el de trabajo social, pasan por el médico. Y el médico o la médica que los atiende establece un dictamen. Y en ese dictamen pericial usted puede revisarlo y dice que hay alguna manipulación en el área genital que corresponde a X zona de las agujas del reloj y todos los demás detalles que usted ya se imaginará, que de alguna manera dan fe o acreditan que una violencia sexual ha ocurrido. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando esta violencia sexual de alguna manera que tiene que ver con la integridad o la indignidad de la persona, no tiene que ver con una penetración como tal, sino que básicamente es un tema de tocamiento? Entonces, básicamente, esta parte trasciende y va únicamente al perito que es psicólogo, que tiene que
establecer de alguna manera si existe. Yo cuando voy a vistas públicas, siempre hay un término que obviamente pertenece a al área de las enfoque cuantitativo, que es el término correlacional, pero de alguna manera es la pregunta o lo que nosotros buscamos conectar de alguna manera es si existe una correlación significativa entre los eventos que esta persona está denunciando y el daño psicológico que yo estoy encontrando en esta persona en el momento de evaluación. Esta es parte de las preguntas que de alguna manera buscamos responder. A esto es importante quizás como aclararlo. No sé, yo doy por sentado que se da por sentado en ustedes, valga la redundancia, pero que en forense partimos de lógicas distintas de lo que partimos cuando estamos en el área clínica, ¿no? Porque básicamente cuando yo recibo a una persona que viene aquí y esta persona es mi paciente, pero en el área forense esta persona es una persona evaluada, es un usuario que básicamente viene a un servicio que yo voy a proveer en este momento. Cuando viene a la clínica, esta persona viene porque se quiere sentir bien consigo mismo, pero en el área de forense básicamente viene buscando una pericia, que es un peritaje, que es un dictamen psicológico, en este caso, que yo voy a hacer, y ese dictamen es lo que va buscando, como esa evaluación de mi parte. En el caso en el caso de la clínica, yo parto de la persona que busco que esa persona mejore, que tenga un bienestar, porque básicamente lo que va buscando la persona es aliviar los síntomas. Pero yo en forense no puedo partir del hecho o sea, yo evalúo a la persona, pero en este momento yo no puedo ni estar a favor ni en contra de esa persona, sino que tengo que partir de una situación de lo más objetiva posible que me permita hacer dicha evaluación. También no podemos perder de vista que en la clínica yo le debo una confidencialidad. Pero cuando la persona llega a una instancia forense, lo primero, o jurídica, lo primero que yo le aclaro a esta persona es que en este espacio no hay confidencialidad, que yo le saco lo que nosotros conocemos como un consentimiento informado, le explico la naturaleza de la evaluación, quién la solicitó, cuál es su objetivo, qué es lo que vamos a hacer, y le comento que esta evaluación, esta plática no quede entre nosotros dos, sino que yo voy a hacer un informe y ese informe va a ir a parar a la instancia que lo solicitó. Es decir, que a ese informe van a tener acceso no solo esta persona como interesado o interesada, sino que también la parte que lo solicitó y posiblemente la otra contraparte que esté en proceso, que obviamente no es posiblemente, sino que va a tener acceso el abogado de la otra parte. Y estas son cosas que le tenemos que aclarar a la persona. En la clínica yo voy buscando un diagnóstico. En forense no siempre tengo acceso a tener un diagnóstico, pero lo que voy buscando es responder a las preguntas jurídicas que me hace la instancia que está solicitando esta evaluación. Ahora justamente me habla una jueza y me dice, con la que yo trabajaba básicamente, con la que, me relacionaba en la instancia anterior, y me dice, mire, ella trabaja en el área de instrucción y me dice, licenciado, ¿cómo se llama? El defensor me está pidiendo, me dice, que yo le haga ¿cómo se llama? Al imputado, si le puedo hacer las características, como si él adolece de alguna patología sexual, o si él me dice, hay otra que tan objetivo posible puede ser. Entonces, y esto se puede pedir, y yo le digo, pues, usted pida, o sea, si el abogado lo está solicitando, usted pídalo, o sea, sabrá el perito, tendrá que responderle si eso es viable o no es viable. Entonces, porque hay cosas que van a trascender la capacidad de respuesta que nosotros tengamos, porque no siempre tenemos esa capacidad para responder a estas demandas que nos hacen como los jueces. Y a mí
esta licenciada en particular, ella me hacía una pregunta bien rebuscada, bien rebuscada. No siempre como peritos podemos responder. Hay cosas, hay competencias que trascienden o hay solicitudes que van a trascender nuestras competencias y perfectamente yo puedo decirlo al respecto, ¿no? Eh, entonces, a partir de esto, quizás lo importante es decir, en el caso de la clínica, lo que la evaluación respondía es cómo puedo ayudar. En el caso entonces de la evaluación forense, lo que se debe responder es qué información objetiva necesita el juez. Porque básicamente mi ciencia, que en este caso es la psicología, está al servicio de responder a una situación en particular, a una pregunta en particular, a algo que necesita el señor o la señora jueza para poder ayudar a esclarecer estos elementos. ¿Qué principios debe de llevar esto? Bueno, lo principal es el tema de objetivos. O sea, nosotros, a veces cuando nosotros evaluamos víctimas en estos procesos, siempre que trabajamos con víctimas, muchos abogados independientes nos ven de reojo, porque cualquiera podría pensar que nosotros nos debemos a un trabajo de la fiscalía o ese tipo de cosas, y realmente no es así, o no debería ser así, porque nuestro trabajo es lo más subjetivo posible. Buscamos dar respuesta a las preguntas que se nos hacen para evaluar de manera lo más subjetiva posible. Y eso implica que no vamos a ponernos de parte de X o Y personas. O sea, es decir, y ahí, por ejemplo, que también tengo independencia para pronunciarme como perito. O sea, es decir, no puede un abogado o un fiscal venir a decirme, mire, perito, usted esto lo dijo, dígalo de otra manera, o diga esto otra cosa. Mejor decir, yo soy completamente dueño del resultado de mi pericia y por lo tanto no estoy como exento de que de alguna, o sea, no estoy exento porque me lo pueden pedir, pero básicamente un principio ético de mi parte es que no puedo ceder a cualquier tipo de petición, situación o chantaje que vaya por esta línea. Y el otro dilema es el tema de la competencia profesional. Aquí nosotros creo que es importante reconocer que para elaborar un dictamen yo tengo que tener una competencia. Es decir, la competencia profesional implica que yo tengo ciertas competencias técnicas de formación, y no solo de formación, sino que también de experiencia que me permitan adentrarme en el mundo de esta otra persona para poder evaluarla. Entonces sería como irresponsable de mí mismo si yo considero que no tengo las competencias y entrar a hacerlo. El tema de evaluar personas no deja de ser un asunto sumamente delicado y por lo tanto por el daño que implica esto, por las implicaciones que va a tener para esta persona, porque esta persona está ahí porque de alguna manera siente que se le ha vulnerado un derecho, porque de alguna manera está buscando un proceso de justicia y lo que menos necesita es que en este proceso se haga una especie de iatrogenia profesional. Ahora, el trabajo que nosotros hacemos tiene que tener un respaldo científico. En este caso, no solo, bueno, una pregunta que de repente hacen los fiscales en estas solicitudes es, la víctima muestra síntomas y se nos muestra síntomas. ¿A qué se debe que la víctima no muestra síntomas? Porque este es como un sesgo que se tiene, ¿no? Que la persona tiene que tener síntomas. Y entonces si la persona no tiene síntomas, entonces no es víctima como tal. El tema de la dignidad, yo no puedo perder de vista que esta otra persona. Muchas gracias, Saúl. No puedo perder de vista que es un ser humano, como que nos decía muchas gracias. Como decía, no puedo perder de vista en este enfoque que básicamente esta otra es un ser humano con el que estoy tratando. No puedo, o sea, no se me puede perder de que a veces nosotros en el día a día terminamos como cansados o terminamos pensando que nos
nos terminamos deshumanizando. De hecho, aquí tengo un colega que yo siempre me preguntaba y decía, ¿en qué momento todos estos casos que yo estoy viendo dejarán de afectarme? O sea, porque yo creo que me fui y yo me preguntaba este dilema, ¿en qué momento estos casos van a terminar de afectarme? Y, este, y si esto ocurre, debería de preocuparme, porque, porque si una víctima deja de conmoverme, entonces, no sé, es decir, por muy profesional que sea, pero por lo menos algo como profesional, yo siento que algo me va moviendo en voz. Y otro, para mí, esto último es sumamente interesante porque para mí no hay manera, escuche bien lo que le voy a decir, no hay manera de que no revictimicemos de manera secundaria, no hay manera. O sea, es decir, desde el momento que una persona eh, justamente a eso voy, Cruz. Desde el momento que yo, partiendo de la pregunta que Cruz me está haciendo, le pido a una persona que me relate una experiencia, eso es revictimizante. No hay manera, no hay manera desde mi perspectiva profesional, no hay manera, o desde mi experiencia, que una persona pase por una instancia como la nuestra sin que este, ¿cómo se llama? Sin que sea revictimizada. No hay manera. ¿Cuál es el reto profesional? ¿Cuál es el reto humano? ¿Cuál es el reto nuestro como profesionales? Es justamente el respeto a la dignidad. Es que esta persona, nosotros nos encarguemos de que durante ese proceso, esa transición que vaya con nosotros, abordarla, es evaluarla con todos los elementos, competencia profesional que requiere en apego y respeto a la dignidad que esta persona se merece, procurando que este proceso sea lo menos dañino para ella. Eh, esto, es, esto también esto también es posible, Judith. O sea, no queda descartado con respecto a tu pregunta esto. O sea, es decir, hay víctimas, o sea, es decir, y esta es una labor sumamente complicada para los peritos. Yo sí creo en el sistema, o sea, es decir, yo sí creo en el sistema. No sé si tal vez como hay más, puede ser que no hayan, no todos los peritos sean como muy buenos, en el sentido de que no esté exento de que en algún momento pues, alguno de ellos se les fue una persona que fingía una, una condición o una violencia como tal, porque no se descarta como tal, Judith, pero tu pregunta uh, sobre la subjetividad siempre es factible. O sea, es decir, es factible que una persona se nos cuele. Yo creo la pericia no solo viene por formación, viene por experiencia. Y uno en el camino va aprendiendo como a identificar ciertos rasgos, pero no estamos exentos de que una persona nos pueda manipular. O sea, es decir, que pueda manipular un escenario judicial y si yo reconozco que también puede en algún momento que nos encuentre medio descuidados y puede ocurrir. Pero no, tampoco por eso podemos generalizar. Creo que no es ese el punto. Eh, Voy a decir dos cosas. La primera, hablando del tema de revictimización secundaria, yo no sé si ustedes conocen los procesos judiciales, pero generalmente, vamos a hablar de una niña o niño o adolescente que atraviesa un proceso judicial. Esta niña pasa, generalmente la identifica una maestra, la identifica un policía, y la identifica un vecino, X persona que la identifica como víctima. Aquí la persona ya contó, primera vez. Lo segundo va a parar a mano a veces a la policía. Después que le contó a la policía, a veces, si no, va de un solo a la fiscalía. En la fiscalía pasa con ¿cómo se llama? Con el fiscal, pero también pasa con un psicólogo. No siempre, pero a veces pasan con el psicólogo. Después va para medicina legal con el médico. Después viene con el psicólogo de medicina legal. Después
va con el trabajador social de medicina legal. Después va para Cámara Gesell. ¿Usted lleva la cuenta? ¿Cuántas veces esta persona ha tenido que pasar por un proceso de revictimización? O sea, el proceso en nuestro país es sumamente espantoso. O sea, yo realmente entiendo cuando de alguna manera muchas víctimas, niños, niñas y adolescentes, lo piensan tanto y la familia lo piensa tanto. Y aquí viene un tema adicional que tiene que ver con esto, y es que encima de que la persona tiene que pasar todo este proceso de revictimización, ¿saben qué es lo peor de todo este proceso? Que se viene todo el estigma social con el que tienen que lidiar, porque la comunidad, porque la familia, porque de repente metió preso al papá y toda la familia se vino encima, pobrecito tu papá y que no sé qué, porque metió preso al abuelito no sé qué, porque metió preso al señor fulanito de tal que es respetadísimo por toda la comunidad. Y la gente en las comunidades son sumamente crueles, o sea, es decir, yo creo que en estos casos lo mínimo que nosotros nos corresponde es respetar los procesos judiciales y esperar que sea el sistema el que decida si esta persona es inocente o culpable. No nos corresponde a nosotros, porque todo este estigma social pesa sobre las víctimas y hace que toda esta sintomatología, lejos de disminuir, aumente más. Entonces, es sumamente. Yo tenía un conocido, bueno, es un amigo mío, y la sobrina de él, eh, una sobrina empezó un proceso judicial en una zona rural de la Unión. Y resulta ser de que las mismas familias eran los que estaban como, ¿cómo se llama? Como, cuestionando que si era cierto, que a saber si ella no sé qué, y fue sumamente espantoso. Y yo le decía a mi amigo, imagínate qué ironía, porque esta niña pasa por un montón de profesionales y todos los profesionales llegan a la misma conclusión, menos la familia que ni tan siquiera la ha entrevistado, que únicamente tiene un prejuicio, tiene un sesgo a partir de X o Y situación. Y es sumamente cruel. Los escenarios o las narrativas que tienen que atravesar todas estas víctimas es sumamente cruel. Y esto no exime, por supuesto, casos excepcionales como el que Judith está mencionando. O sea, tampoco somos ingenuos y sí creo que hay que hacerlo. Existen como tal. Ahora, ¿qué evalúa realmente un psicólogo forense? No evalúa únicamente si tiene ansiedad, depresión o trauma. Aquí se evalúa también la consistencia del relato. Cuando nosotros hablamos de consistencia, porque una pregunta que generalmente nos hacen en los ambientes, ¿cómo se llama? Que nos hacen en la vista pública es, señor perito, y la niña decía la verdad, y eso no nos corresponde a nosotros, le compete al señor juez. Entonces, nosotros si usted me está preguntando si el relato es consistente, esto sí o no, eso sí yo lo puedo responder. La consistencia, dicen los expertos, que va por dos líneas. Hay una consistencia interna y hay una consistencia externa. La consistencia interna tiene que ver con el hilo conductor del relato. A medida que usted profundiza como en el tema forense, se va a dar cuenta que los relatos no siempre para las víctimas son lineales. Pero hay un niño que me presenta un relato, pese a algunas contradicciones que tenga con respecto a algunas cosas, porque los niños, dice Cantón Duarte, por ejemplo, que es hasta los 9 años que más o menos desarrollan el concepto de temporalidad. Entonces yo espero que antes de esa edad el niño presente algunas inconsistencias en el tema del relato inicial. Entonces, pese a todo, el relato se mantiene íntegro. Cuando usted lo lee, cuando usted lo busca, ese relato se mantiene íntegro como tal. Y la consistencia externa tiene que ver, dicen los expertos, con el hecho de cómo este relato encaja con la bibliografía forense en este caso. De alguna manera, si responde o se apega a lo que los estudios forenses dicen al respecto. El tema de la persona, bueno, si esta persona es funcional o no es funcional, si esta persona, después de esto, de lo que le ha pasado, todavía puede seguir con su vida, todavía puede salir adelante, las repercusiones que esto tiene, la relación temporal que esto tiene. Vamos a hablar un poquito más de esto porque traigo una imagen que va a ser para ilustrar cuáles son los factores protectores que tiene,
cuáles son los factores de vulnerabilidad que tiene esta persona. Y aquí vamos a traer a Crenshaw, que creo yo que Kimberly Crenshaw, porque creo que ella mejor que nadie puede contextualizar esto que estoy diciendo en este momento. ¿Cuáles son los recursos de afrontamiento que tengo? ¿Cuál es el daño psíquico que pudo haber dado a la víctima? Esa relación causal o el nexo causal, como decía el licenciado Pacheco hace poquito, ¿cuál es el nexo que yo encuentro? Si esta persona necesita tratamiento, es decir, y cuál es el pronóstico que tiene. En este sentido, es como bien interesante porque Crenshaw, que es lo que estamos hablando, dice, yo recuerdo que hace como, ¿cuánto? Hace unos 18 años atrás, estaba en un proceso de formación con esto de tema de medio ambiente, pero de desastres naturales. Y cuando hablamos de desastres naturales, decía una persona, no es lo mismo que yo diga, hubo un derrumbe en la montaña del Cerro del Corderito, por ejemplo, allá, ¿no? Que está lleno de árboles y no pasa nada. A que yo diga, mire, hubo un derrumbe en el caserío El Huisquil, por ejemplo. O sea, es decir, las implicaciones son distintas. Esta autora, Kimberly Crenshaw, habla sobre un enfoque que le llama interseccional. Cuando nosotros buscamos, dice, evaluar las interseccionalidades, este enfoque reconoce que las personas pueden enfrentar formas combinadas y simultáneas. ¿Y por qué? Porque esta víctima como tal, no solo partimos del evento que ha vivido como esto, sino cuáles son las intersecciones que de alguna manera, qué factores hacen que esto aumente o disminuya como tal. Y uno tiene que ver con el género. Este es un factor que es una intersección que de alguna manera nos guste o no. Yo sé que el discurso a veces parece rayado, pero todavía para los que trabajamos en el área judicial, todavía la violencia se sigue manifestando. Y eso lo podemos ver en el día a día. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. El tema de la edad no es lo mismo. Los recursos de afrontamiento que tiene una persona adulta que los recursos de afrontamiento que tiene un niño. El tema de la clase social. Yo no soy quien para hablar, pero cuando yo digo, por ejemplo, el tema de todos estos casos simbólicos, usted no me dejará mentir, todos estos casos simbólicos de aborto que nosotros hemos visto, que son tan populares en la sociedad salvadoreña, ¿quiénes son estas adolescentes o estas jóvenes que pasan por este proceso? No son las hijas de doña fulana o no son las hijas de doña Meringana que viven allá en el Escalón. O sea, estas personas no viven estos dramas sociales, no viven estas situaciones. ¿Quiénes los atraviesan? Vea usted de dónde son. Vea usted en qué condiciones viven. Vea cuál es la realidad que tienen. Y te vas a dar cuenta que la clase social sigue siendo una intersección muy, muy importante en el tema de la víctima, el tema del origen al que pertenece, si es una persona o no con discapacidad, si es una persona, la orientación sexual que tiene. Entonces, hay una serie de intersecciones, dice esta autora, que de alguna manera hace que no podemos perder de vista en la evaluación, y estas intersecciones de alguna manera nos permiten a nosotros analizar, nos permiten a nosotros un mejor panorama de las repercusiones que tiene para eso. Entonces, permite, por lo tanto, esta visión, permite comprender el impacto psicológico de manera más integral. No nos reducimos al simple hecho de el evento que pasó y cómo le está afectando la depresión o la ansiedad como tal, los factores de vulnerabilidad, y contribuye también a informes periciales más justos, sensibles y contextualizados, ¿sí? Entonces, este enfoque de interseccionalidad busca de alguna manera evaluar a la víctima desde un enfoque más holístico, de alguna manera, más integral. ¿Cuál es la estrategia metodológica que se sigue para evaluarlo? Bueno, lo primero es la recepción del oficio, ¿no? Esto es como, en este caso puede ser oficio, puede ser un expediente, puede ser un oficio. Aquí se va
plantear el hecho de qué es lo qué es lo que anda buscando, ¿no? A veces los oficios traen algunas situaciones, a veces no, pero también es qué es lo que busca, por dónde va este oficio que se me ha presentado, esta comisión, cuál es el objetivo que busca. Luego vienen las entrevistas forenses, que es la que se hace cuando nosotros hablamos de entrevista forense. Hay una serie de protocolos, por ejemplo, el protocolo NIC, que es cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, o dependiendo del protocolo que se tenga para hacerlo. Generalmente se trabaja con una guía semiestructurada, o sea, es decir, que permita abordar los temas que nos interesan, pero que deje espacio a estas otras cosas que van a surgir durante el proceso. La observación clínica como tal, esto cuenta muchísimo a las horas de hacerlo. Las pruebas psicológicas, no siempre se tienen herramientas psicológicas para aplicar. Hoy por hoy, por ejemplo, una de las herramientas que es más sólida para trabajar en el país. O sea, si ustedes se fijan, por ejemplo, el MMPI 2R, que no sé cómo que se llama, sigue siendo como muy bueno, pero cuando nosotros hablamos del PAI, tiene 5 niveles ¿cómo se llama? Que tiene que ver con esta área de evalúa la sinceridad. Entonces, es uno de los temas, pero no está contextualizado en todos los países. Entonces, pero bueno, el dilema es las pruebas que voy a utilizar también. Ojo con esto, porque un error que cometen a veces los abogados es creer, por ejemplo, los abogados independientes, es creer que yo no le apliqué una prueba y por lo tanto no puedo establecerlo. El test solo es un recurso de apoyo. El test no es, y esto ustedes, no sé si solo hay clínicos o solo hay psicólogos aquí o hay otras profesiones, pero el test a nosotros siempre nos enseñó que es un recurso complementario. El test no es una panacea en sí mismo, no es que me va a dar una respuesta. El test yo lo analizo en función de otras, solo es una herramienta complementaria. Entonces no podemos darle como ese valor categorial de que de alguna manera es la panacea que nos va a resolver todas las preguntas. La información colateral para nosotros es como muy importante. Aquí yo debo reconocer la función que hacemos en los equipos, por ejemplo, y es el tema de trabajo social. Trabajo social hace una labor imprescindible para nosotros porque tiene ojos en donde nosotros no podemos ver, porque de repente nuestro trabajo se limita a este espacio, al psicólogo que hacen trabajo comunitario y que bueno, pero de repente no siempre los psicólogos forenses hacen trabajo comunitario. Y de repente el trabajo social tiene una mirada, una perspectiva diferente a la que yo tengo, que viene a enriquecer como mi informe de alguna manera, o que viene a reconocer el informe de ambos, porque de alguna manera podemos como hablar cuando tenemos esta comunicación. Yo siempre he tenido muy buena comunicación con trabajo social, hasta ahorita en los espacios donde me he movido, y el trabajo que hacen es maravilloso. ¿Qué más? Y luego viene este tema de la literal los resultados. A partir de todo esto, yo hago un análisis que de alguna manera, este análisis forense me permite establecer un informe pericial y al final de cuentas ratificarlo en un juicio, ¿no? Entonces, y como les decía, la entrevista básicamente es el eje central, es el que va a guiar la narrativa, la cronología, el impacto emocional. Obviamente no puedo perder de vista la observación como tal, la afectividad, la congruencia, la conducta que voy a ver dentro de esto. Yo tenía hace poquito, y con esto, como no estoy queriendo decir que todas las víctimas tienen síntomas, pero de repente, yo tampoco soy creyente de esto, pero de repente yo me acuerdo, tenía una supuesta víctima, y yo recuerdo que estaba con la niña, una adolescente, de repente estábamos hablando, y le dije yo, dame un segundo, que voy a tomar nota de esto que me ha dicho. En lo que yo estoy tomando nota, ella le hace así, disculpen, estoy durmiendo, me dice. Me estaba hablando de un proceso de violación, en 3 veces había sido violada por una misma persona y una figura de autoridad. Es decir, a mí inmediatamente esto me chocó. Y me chocó porque yo sí entiendo que hay víctimas, pero generalmente las víctimas que no presentan síntomas
casi que generalmente lo que vas a ver es un aplanamiento afectivo. Es casi lo más seguro que vas a ver. Pero no vas a ver una víctima que te diga o que se esté riendo en una pericia. Es decir, bueno, sí hay también risa de nervios, y eso también lo he visto en víctimas en cámara Gesell. Pero en este caso, no sé, a mí había una espina que me decía que no. El punto fue de que hablamos de toda su experiencia de victimización, de la que ella estaba contando, y de repente, a medida que estaba explorando el ambiente familiar, salió un detonante, salió un indicador por ahí de un conflicto que tenía con la mamá. Y dije yo, voy a presionar. Y empiezo a presionar de esa tuerca. Y, oh sorpresa, en la medida que presiono, se desborda emocionalmente. Se desborda, pero completamente. Y veo toda la parte, y me deja ver toda la parte vulnerable que ella tiene. Entonces, son preguntas que yo tengo que hacerme como forense, de alguna manera. ¿Cómo es posible que me estás hablando de un evento tan traumático que ocurrió, que es reiterado, y encima de eso es con figuras de autoridad, pero no te mueve nada? Pero me estás hablando de un pleito que tenés, una discusión que tenés con tu mamá, y esto es capaz de desbordarte y todo. Hay algo que no está encajando aquí. Hay un ruido que me está haciendo esto que tengo que de alguna manera resolver. El tema de los instrumentos, como le decía yo, aquí vienen, va a depender de la finalidad, del tipo, o sea, es decir, que responda y a la necesidad que usted tiene de alguna manera. Entonces, ¿por dónde va entonces este nexo causal del que el licenciado Pacheco nos hablaba? Bueno, ¿dónde viene este daño psíquico y la relación de causalidad? El sufrimiento de alguna manera es la respuesta humana universal y esperable ante una experiencia adversa. O sea, es decir, yo paso una experiencia difícil y tengo como este resultado esperado. Pero después viene este otro elemento que es el malestar emocional. Y esto es cuando se conjugan manifestaciones emocionales y cognitivas que generan una incomodidad subjetiva. Pero esto todavía no hemos llegado a un criterio diagnóstico como tal, ¿sí? O sea, todavía no hemos llegado a un criterio diagnóstico para establecer un diagnóstico. El daño psíquico, cuando hablamos de daño psíquico, es una alteración clínicamente significativa del funcionamiento psicológico atribuible mediante análisis pericial a un hecho traumático violento, con evidencia de relación en causalidad. En este caso, básicamente, yo como perito tengo que hacer una especie de, ¿cómo le llamaríamos? ¿Cómo es que dice el DSM-5? Revisado, diagnóstico diferencial. Porque una pregunta que me va a hacer el abogado defensor en juicio es, ¿y usted cómo sabe que estos síntomas responden únicamente a esto y no responden a otra cosa? Es bien complicado. Entonces, ¿por qué? Porque esto tengo que explorarlo yo. Saber si la víctima no está atravesando otras intersecciones que de alguna manera están afectando en lo que está presentando ahora. Y esta pregunta tengo que hacerlo, pero la única para mí manera de hacerlo es hacer una especie de diagnóstico diferencial. ¿Qué otros escenarios, qué otras intersecciones está atravesando que me permitan dar respuesta? Y cuando hablamos de un trastorno clínico, es básicamente cuando cumple algunos criterios. Aquí es importante decir que no todo daño psíquico implica necesariamente un trastorno mental, ni toda víctima desarrolla un diagnóstico psiquiátrico. Nosotros en la maestría en forense, lo que nos decía, por ejemplo, uno de mis formadores, nosotros hablamos, dice él, de afectación psicológica, de toda esta sintomatología que presenta la persona. Nosotros hablamos de esto, pero nosotros hablamos de secuela, cuando si después de 2 años todavía la persona tiene síntomas que están conectados con esa experiencia que la persona. Entonces, ahí ya nosotros hablamos de secuela psicológica. Ya no solo hablamos de sintomatología, ya no hablamos de un daño, sino hablamos de secuela. Es decir, que han perdurado a través del tiempo y el espacio y por lo tanto todavía siguen afectando. Eso para nosotros se convierte en una secuela. Nosotros a las víctimas, a veces, cuando las denuncias son tardías, logramos conocer algunos casos, pero no siempre. Pero no siempre. Esto usted creo que lo sabe, sino que esto va a depender de alguna serie de variables, ¿no? Que van como mucho más allá de eso. ¿Cuáles son los desafíos actuales? Y aquí viene el tema del proceso. Uno es que la víctima me mienta, como decía Judith, ¿sí? Aquí viene que la persona simule un proceso que no es. Y yo he conocido casos donde me he pronunciado
no a favor, sino en contra de personas que usted les pregunta y lloran y hacen todo un drama y te dicen, me pasó tal cosa y que no sé qué. Y entonces, y claro, cuando usted ata como todos los cabos, más lo de trabajo social, más no sé qué, usted dice, hay algo que no cuaja aquí, hay algo que no está bien en todo este proceso. Sobre simulación, es cuando, por ejemplo, una persona, ¿a qué nos hablamos de sobreestimulación? Una persona que tiene síntomas, los exagera. Entonces, aquí, por ejemplo, puede ser que una persona tiene depresión, pero exagera que está más deprimido de la cuenta, ¿sí? Esto es como exagerar, ¿no? Y si yo tengo que poner del 1 al 5, a todos les pongo así. 5 es mayor, a todos los pongo, ¿cómo se llama? Exagerado, a todos les pongo alto. Ustedes creo que hay un test que, por ejemplo, es de 90 CLR, el 90 evalúa esto, si la persona tendió a exagerar los síntomas de alguna manera. La otra opción es que me los quiera ocultar, que la persona trate de ocultar los síntomas y que no tengo nada y que no tengo nada. Puede ser que yo tenga falsas creencias o cierto sobre esto, a lo que yo me remitía antes, el hecho de, no, mire, es que si no llora, por ejemplo, por lo tanto no es víctima. Si una persona no, ¿cómo se llama? No presenta determinado comportamiento, entonces no es víctima como tal. Los sesgos, de repente yo, por ejemplo, evalúo a una persona trabajadora sexual y yo creo que solo porque es trabajadora sexual no tiene derecho a sentirse mal porque ha sido agredida sexualmente sin su consentimiento, que esa es la palabra como clave en este proceso, ¿no? El tema de la victimización secundaria, no cómo evitarla, porque eso para mí es inevitable, sino cómo hacerla menos traumático para la persona que por sí va buscando una ayuda, pero de alguna manera reducir ese impacto. Las entrevistas repetidas no deja de ser un desafío para nosotros. ¿Por qué? Porque usted evalúa a los adolescentes y cuando usted le pregunta, ¿cómo estás? Y el adolescente, ya te imaginan ustedes los adolescentes, y el adolescente hace una expresión de que, y voy a tener que hablar otra vez de esto. Y otra vez le voy a tener que contar esto. O sea, ¿cómo conecto con este? Yo perfectamente entiendo no lo he vivido, pero yo no me imagino cómo se ha de sentir y es completamente válido. El tema de la evaluación de niños, niñas, es un desafío para nosotros porque nos ponen a prueba, porque hay que conectar con ellos, con sus lenguajes, con sus actitudes, con su forma de ser. De entrada, el niño no, o sea, es decir, el niño no, lo primero que tenés que saber es que su sintomatología no es emocional, es más conductual. Entonces tenés que cambiar ese chip con el niño, porque en estos casos de violencia sexual, la sintomatología, mi experiencia me dice que es más conductual, y algunos teóricos dicen que es más que emocional como tal. Claro que hay síntomas emocionales, pero a lo que quiero llegar es que no son equiparables a los de los adultos. A eso es lo que quiero señalar. Y el tema de la evaluación virtual, ¿no? Que quieras o no, no deja de ser un desafío la situación que nos plantea ahora, porque no tenemos suficientes recursos para hacerlo y cómo responder a la necesidad de hacerlo, pero pues, respetando esto, ¿no? La principal amenaza, por lo tanto, para una evaluación psicológica forense no es la complejidad del caso, sino perder la objetividad. La mejor protección del perito siempre sigue siendo una metodología rigurosa, el uso de múltiples fuentes de información y el respeto por la evidencia científica. Entonces, es apegarnos a la forma. Es conocer nuestra ciencia. Para mí eso es importantísimo, conocer nuestra ciencia, saber cómo opera para poder responder a esto también incluso. En este sentido, la evaluación psicológica forense no busca tratar, sino aportar evidencia científica al proceso judicial desde nuestra área, desde nuestro saber. Toda conclusión debe derivarse de la interacción de múltiples fuentes de información. Entonces, estas conclusiones no surgen de una sola cosa, no surgen de un libro, como alguna vez para descalificar tu informe, los abogados dicen, de un libro me sacó, y no siempre es así. No puedes reducir todo un trabajo que se hace a esto. No toda víctima desarrolla daño psíquico, pero toda evaluación debe explorar rigurosamente su existencia
Y el psicólogo forense responde preguntas jurídicas, no sustituye la decisión judicial y la objetividad constituye la principal garantía ética del peritaje. Esto básicamente, algunas de las cosas para cerrar, es las lecciones aprendidas desde la práctica pericial en El Salvador, la importancia de limitar claramente la pregunta jurídica antes de evaluar. O sea, saber qué es lo que me está pidiendo la persona que me está solicitando el peritaje. Un diagnóstico no equivale automáticamente a daño psíquico, atribuible a los hechos investigados. Por eso les decía yo, un diagnóstico diferencial es inevitable para nosotros como peritos. El valor de integrar entrevistas, observación, pruebas psicométricas e información colateral. Cómo evitar la contaminación del proceso mediante preguntas sugestivas o interpretaciones prematuras, ¿sí? Porque, por ejemplo, con los niños, yo no le puedo preguntar, ¿verdad que te tocó aquí? ¿Verdad que te tocó aquí? Porque los niños, lo que me dice la ciencia, es que los niños son bien sugestivos. Y si yo hago preguntas subjetivas, el niño puede interpretar que yo quiero, ¿cómo se llama? Que yo básicamente le estoy queriendo que me conteste salud. Es más, hasta en Cámara Gesell, una de las recomendaciones que nosotros nos hacen es que no siempre tenés que repetir preguntas, porque la reiteración de la pregunta puede ser que el mensaje que está entendiendo el niño es que yo no le estoy creyendo y por lo tanto me puede cambiar la historia. Esto es como una de las tendencias que hay que tener mucho cuidado a la hora de entrevistar niños. Y la necesidad de redactar informes técnicamente sólidos, pero comprensiblemente para jueces y abogados. Es decir, nosotros respondemos a una pregunta, nuestro informe no va para psicólogos, va para una comunidad jurídica. Y en ese sentido debe de ser comprendido e interpretado en este contexto de la comunidad al cual busca responder. No sé que es una gran cantidad de información, es un poco tiempo, pero básicamente espero que haya podido como responder básicamente a las dudas o algunas situaciones que ustedes tengan al respecto. Vamos a ver, y quiero ver las preguntas que tengo. Vaya, o sea, lo que pasa que la alienación parental, Margarita, es un constructo teórico, sigue siendo un constructo teórico. Sí, es decir, nosotros, para los que trabajamos en familia o trabajamos en la niñez, esto se puede ver, pero con el constructo teórico todavía tenemos algunas reservas a la hora de plantearlo o manifestarlo en un peritaje, porque teóricamente todavía necesita mucho camino por recorrer. Entonces hay que buscar maneras de plantearlo. Es válido porque nosotros lo podemos ver. O sea, es decir, en la práctica se puede ver, pero plantearlo es el dilema que nos crea porque todavía sigue siendo como un constructo que no ha sido del todo validado científicamente hablando. Este tema de alienación parental al que hace referencia. Eso sería lo ideal, Ana, que existiera un especialista. Luego de eso, conozco un joven que está... Sí, toda persona que denuncia un proceso judicial, Catherine, atraviesa todo este proceso que te estoy hablando. Es sumamente engorroso, es sumamente complicado. Y bueno, en el camino, pues básicamente, yo sí creo mucho, yo creo en el sistema, porque conocí muy buenos peritos. Y yo siento que puede ser que de repente vas a encontrar alguno medio despistado, pero en general, en los que conozco son muy buenos. Y yo sí creo en el sistema, o sea, es decir, en estos procesos de evaluación. Entonces, esperar que el sistema, que de alguna manera actúe y pueda esclarecer este tipo de casos. Yo espero que sí. Ingrid, te soy honesto, tu pregunta, no sabría qué responderte. O sea, si los hay, no sabría cómo responder a ello, porque la pregunta de Ingrid es si hay algún daño neurológico que podría causar una agresión sexual, no la sé. Esto ahorita me has agarrado en curva, no lo he estudiado, no lo he abordado,
y es una pregunta que me ha quedado como resonando. Ah, dime, Gisela. Buenas noches. Eh, yo trabajo en un juzgado de familia, pero sí he trabajado mucho también lo que es la prevención de abuso sexual y evaluación. Y por las preguntas que ponen ahí, déjeme decirle que sí, no puede tocar un caso que ya está judicializado, no puede ser atendido en una clínica, ¿verdad? Porque eso afecta el proceso. Entonces, Sí, inclusive nosotros, si en familia, si un proceso de divorcio, una niña ya se detectó abuso y violación sexual, nosotros no tocamos ese aspecto con la niña, ¿verdad? Y la otra, sí hay daños neurofisiológicos. Hay estudios que han demostrado, estudios longitudinales, donde el cerebro de las niñas y niños que han sido violentados sexualmente es de menor tamaño a un niño que ha tenido un desarrollo normal, ¿verdad? muchas Entonces esa gracias. sería mi intervención y quizás por razones de trabajo y todo yo entré un poco tarde, no sé si se abordó esa parte, pero hay dos aspectos que a mí me llaman la atención. Uno es cuando la niña ha sido violada, pero con sexo oral. Entonces no hay laceraciones, no hay nada. Esa es una. Y la otra, en cámara Gesell, ¿qué tanto el perito psicólogo tiene autoridad para no decir las preguntas tan directas como la puede hacer un fiscal, como la puede hacer un juez? Eh, Me di cuenta, por ejemplo, de un fiscal que quería que el psicólogo le preguntara a una niña de 6 años que había sido agredida sexualmente, que dijera la hora, el día y el tamaño del pene. O sea, un absurdo totalmente, ¿verdad? Pero ese quizás sería uno de los retos también, la autoridad que pueda tener el psicólogo para no dañar más emocionalmente a nuestros niños y niñas, ¿verdad? Que ya están sufriendo mucho y con preguntas que yo creo que aún una adulta que haya sido violentada es lo que menos se va a fijar en la hora, el tamaño. Entonces siento que se están como revictimizando los niños en ese sentido. Gracias. Con respecto a lo que me preguntaba Joana, te he dejado un material ahí en el chat de Save the Children, que es como muy bonito para el tema de las manifestaciones conductuales, emocionales y físicas de los niños, niñas y adolescentes que pasan por estos procesos. Entonces creo que responde mejor a la pregunta de lo que yo te lo podría responder. Con respecto a lo que la compañera decía, eh, yo lo que aprendí y lo que hacía, hasta donde me lo permitían las circunstancias y dependiendo de la accesibilidad del juez, generalmente lo que nosotros hacemos es esto. Yo lo que hacía es esto. Cuando yo, por ejemplo, sentía, bueno, la, yo me considero afortunado, porque en los jueces a mí me tenían como mucho respeto, en el sentido de que básicamente yo traslado la pregunta, cuando la traslado al niño o niña adolescente, básicamente yo la acomodo a un lenguaje que sea accesible para él. Y nunca un juez me llamó la atención por eso. Lo segundo, entonces, es como aminorarnos, porque de repente la pregunta del fiscal es, y te la metió de nuevo, y que no sé qué, entonces usted va a tener que buscar una manera sutil de preguntar eso sin necesidad de que sea de manera tan feo para un niño. La otra cosa que yo siempre, cuando yo sentía que una pregunta traspasaba el límite, inmediatamente lo que le decía al juez, le tiraba la bola a él. Y yo lo que le dije es, su señoría, la pregunta es revictimizante, pero usted decide si la hago o no la hago. Y entonces, si se fijan, yo ya me quito el problema, porque básicamente, o sea, es decir, le tiro la bola a él. Y lo que le estoy diciendo, si usted quiere revictimizar al niño, es su problema. Pero yo le estoy advirtiendo que la pregunta traspasa todos los límites de revictimización.
Ana Elizabeth. Sí, en relación a lo que preguntaba Gisela, el camino, vea que sobre el fiscal que quería que preguntara algunas cosas que son realmente muy revictimizantes, la verdad que el perito tiene el derecho de decir que esas preguntas no las puede hacer. O sea, sin tirarle al juez. Entonces, pues tiene que decirle que no puede hacer esa pregunta porque no es conveniente para el niño. O sea, entonces, pues, porque es una pregunta hasta cierto punto ociosa, pues no tiene ningún beneficio, ¿verdad? Entonces, en la medida de lo posible, pues que, miren, ahí fui muchos fiscales, yo fui 22 años perito. Entonces hay muchos fiscales que a veces, pues ellos están también aprendiendo y a veces pues se pasan a eso, pero van aprendiendo también con uno que las maneras en que se tienen que hacer esas preguntas. Son preguntas directas, sí, pero no son preguntas que vayan a revictimizar más al niño. Muchas gracias. Muchas gracias. Sobre la pregunta si se iría eso de SM5, en el país yo no creo que no hay o sea, decir, en el protocolo del sistema nacional, el que debemos de usar es desde salud, por la Organización Mundial de la Salud, es el 610, el 611, perdón, ahora. Pero de repente, a algunos nos sentimos más, yo me siento más cómodo con el DSM-5 TR y puede ser que por ahí vaya. Sobre tu pregunta, Marcela, tú decidís las implicaciones, porque desde el momento que una persona esté en un proceso judicial, puede ser que en algún momento incluso te llamen como perito de parte, o te llamen como perito a un proceso como tal. Y eso. Yo tengo muchas preguntas más, pero yo me tengo que retirar. Tengo una clase a las 7 y ya pasé del límite. Entonces, de verdad que les agradezco un montón el interés.